Hola amigos, bienvenidos aquí a Punto de Quiebra. Este es un programa muy especial porque en tiempos que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo, necesitamos información clara que nos ayude a tomar decisiones correctas. Y para eso está aquí el doctor Alducin. Armando Alducin, buenas tardes, buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Siempre es un placer. Ya no es la primera vez, ya hemos tenido un par de oportunidades y siempre para nosotros aquí en el programa nos da mucha bendición que estés con nosotros. Al contrario, es un privilegio para mí la invitación. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque, como decíamos en los reels que estábamos poniendo, Trump ganó las elecciones y ahora qué, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, dice, ay, qué bueno que ganó, y otros dicen, no, qué malo que ganó. Pero yo creo que la palabra de Dios nos enseña qué es lo que estamos viendo el día de hoy y hacia dónde vamos y qué parte juega el presidente Trump en este tiempo. Claro. Sí, tiene muchísima razón. Uno de los principales problemas que existen actualmente a nivel global, a nivel mundial, es la desinformación. Porque sabemos claramente que más o menos más del 80% de los medios de comunicación están en manos de una élite. Uh-huh. Y todo lo que está saliendo a través de las principales cadenas de radio, de televisivas, radio, etcétera, etcétera, hasta el cine, es una información completamente distorsionada. Por ejemplo, hace poco estuve en Miami y me dijo un pastor, fíjate que voy a tener una reunión con 60 pastores de latinos cerca de Florida porque van a votar por el Partido Demócrata. Le dije, no podía yo comprender cómo podía este hombre decirme que había más de 50 pastores que iban a votar por el Partido Demócrata. Le dije, estos van a ser cómplices de un asesinato, ¿verdad? Van a ser cómplices del aborto. Y le dije, ¿cuál es la razón de ellos para poder llegar a esa decisión? Y me dijo, bueno, es que han oído la narrativa de que Trump está propagando que va a sacar a todos los ilegales de Estados Unidos y la mayor parte de ellos son ilegales. Así que si votan por el Trump, ¿verdad? Pues entonces se están ahorcando ellos mismos y prefieren votar por Kamala Harris. Y entonces él me preguntó, este pastor que iba a tener esta reunión con ellos, ¿tú qué me recomiendas? Le dije, pues diles que se arrepientan. Pues sí, es cierto. Ni menos, ¿verdad? O sea, y aquí es donde entramos ahorita. Qué bueno por este programa que tú estás llevando a cabo, Luis, porque la gente no tiene idea de que cuando votamos por alguien, no estamos votando por un pastor, por un líder carismático, porque para eso Obama fue un gran líder carismático, Hugo Chávez en Venezuela fue un gran líder carismático, a Hitler lo veían cargando a los niños, y Hitler engañó 80 millones de personas, como todas estas personas que estoy mencionando. Entonces, no estamos votando porque la gente diga, es que Trump tiene cara de Rottweiler, así me dijeron. Tiene una cara muy fea, muy amargado, y Kamala se ve más joven, etcétera, etcétera. Le dije, ¿por quién estamos votando? ¿Por la persona o por la agenda detrás de la persona? Así es. Que es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, si tú ves la agenda de los demócratas, es una agenda pro aborto, pro movimiento LGTB, pro movimiento de ideología de género, a favor de la guerra, están a favor del antisemitismo, lo contrario a la agenda que tiene actualmente el Partido Republicano. Entonces, si entendemos esto, ya podemos capacitar a la gente a que puedan entender por qué es lo que van a votar. Y por otro lado, también fue un tiempo en el que estas elecciones que han sido las más devastadoras, las más aplastantes de toda la historia de esta nación, Luis, porque jamás en la vida había habido una confrontación entre estos dos partidos políticos como la ha habido en estas últimas semanas. Además, se estaba jugando no solamente el destino de Estados Unidos, sino el destino del mundo entero. Wow. Porque de acuerdo a cómo resultaran las elecciones, si hubiera ganado la Harris, hubiera la composición moral que este país ha tenido en los últimos 4 años, hubiera llegado a tocar el fondo. Y el juicio de Dios hubiera sido mucho más grande. Así que démosle gracias a Dios, Luis, que tenemos un tiempo refrescante de respiro, donde la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, como dicen en los partidos de fútbol americano, les voy a dar un time out, ¿verdad? Vamos a hacernos a un lado, le voy a dar tiempo a que reflexionen, a que muchos americanos puedan levantarse y poder realmente examinar sus vidas
si realmente tiene la salvación, porque es otra de las razones por las cuales Dios está extendiendo su misericordia. Como dice la segunda carta a Pedro, capítulo 3, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tengan el deseo de arrepentirse, ¿verdad? Pero es la paciencia que mueve el Espíritu de Dios a prolongar su misericordia. Entonces, eso yo pienso es que está sucediendo. Está dándole Dios una extensión a este pueblo tan precioso, porque desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, ¿qué nación ha sido más bendecida después de Israel que Estados Unidos de Norteamérica? Cuando llegaron los peregrinos al estado de Virginia, 1610, 1605 más o menos, llegaron con la Biblia. Así es. Y esta nación fue fundada con la palabra de Dios. De las universidades de Harvard, Princeton, Yale, fueron fundadas con la palabra de Dios para formar pastores, Luis. Así es. Que ha habido una descomposición impresionante. Así es. Así que estamos en un punto, ¿verdad?, de restauración. Yo creo que Dios escuchó el clamor, ¿no?, del pueblo americano. Y hay una teoría, ¿verdad?, un pensamiento, una corriente de pensamiento que dicen, oye, entonces, ¿qué están diciendo? Que Trump es el salvador del mundo ahora, que es el partido de los cristianos, que... Yo creo que no estamos, como tú dijiste correctamente, votando por una personalidad, sino por una agenda. Y creo que la política, cuando se vota por un presidente en un país, estás votando por el bien común, no por el bien personal. Y creo que el inmigrante aquí en los Estados Unidos, nosotros como latinos que vivimos aquí en Estados Unidos o que tenemos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, sabemos que es una oportunidad. No es un derecho que lo merecemos, sino es algo que pedimos, gracia y misericordia, pero que debemos adaptarnos a los procesos de este país. Y venimos huyendo, algo que yo siempre comento, no sé qué pienses tú, es que la gente viene con el pensamiento de una mejor vida, del sueño americano, pero luego quiere traerse todas las cosas negativas que han hecho nuestros países, lo que son el día de hoy. Y creo que no han entendido, simplemente por el hecho de la situación migratoria, que la agenda del Partido Demócrata del día de hoy era completamente adversa a los principios morales de Dios que han sostenido este país por siempre. 100%. Y como último comentario, mi esposa, que es americana y dice que es mexicana de corazón, ¿verdad? Habla perfectamente español, ama al mundo latino. Pero ella me dice, fíjate, antes el Partido Demócrata y el Republicano, sus diferencias no eran tan grandes. Exacto. Entonces, antes podía haber muchos cristianos que eran demócratas porque querían un gobierno un poquito más grande, que hubiera más control de ciertas maneras, etcétera, siempre con sus diferencias, pero no eran tan marcadas y tan extremas como el día de hoy. Hoy, votar por el Partido Demócrata en verdad te pone en una posición, pues yo creo que antibíblica. Claro, 100%, ¿verdad? Además de esto, es importante también que podamos considerar que cuando Dios señala a un hombre, señaló a Moisés, señaló al rey David, señaló a Salomón, señaló a Margaret Thatcher, señaló a Abraham Lincoln, señaló a Winston Churchill. Dios siempre ha tenido hombres, o sea, porque Él trabaja a través de nosotros. Entonces, la narrativa que se está ahorita propagando en el mundo, porque cuando Dios dice levantémonos, el diablo dice levantémonos y opongámonos. Entonces, hay una narrativa tan mentirosa actualmente del mundo, es que, lo acabas de mencionar, es que no es un salvador y usted ya se volvieron idólatras. Así nos han dicho. ¿Cómo se volvieron idólatras? Maldito, dice Jeremías 17, maldito el hombre, confía en el hombre. ¿No estamos confiando en Él para nuestra salvación? O sea, no hay ningún ser humano más que Jesucristo, que es el Mesías y el Salvador del mundo. Así es. Pero cuando Dios señala a alguien, tengamos cuidado, porque podemos, al criticar a ese hombre que Dios ha escogido, acarrear un mal sobre nosotros. Pues tenemos que entender la razón por la cual tenemos, como dice la Biblia, orar por nuestros gobernantes. Así es. Entonces, el presidente Trump no va a cambiar todos los problemas del mundo, porque no hay ninguna mente en la finitud que tenemos y en la limitación intelectual y mental. No podemos alcanzar a resolver los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Entonces, no hay un solo hombre que pueda cambiar todos los problemas del mundo. Trump no es el salvador de Estados Unidos. Él va a tratar de regenerar un poco y restaurar la agenda, ¿verdad?, que se perdió, los principios y valores éticos y morales, pero él no es el salvador de Estados Unidos. Tenemos que entenderlo claramente. Así es. Y, por ejemplo, ahorita acabas de decir de agendas.
Trump y podemos ver muchos noticieros y muchos comentaristas, ¿verdad?, que pueden hablar de las agendas que vienen, etcétera. Pero, ¿qué dice la agenda de Dios? Porque a pesar de lo que la gente o esta administración nueva que viene ponga sobre la mesa, Dios trae una agenda. Claro. Y se está cumpliendo día a día. ¿Dónde podrías tú decir que estamos en la agenda de Dios con este time out, ¿verdad?, que nos está dando Dios de poder reagrupar y decir, ok, tiene una oportunidad? Como dice la palabra, no es que el Señor esté tardando, sino que está siendo compasivo, ¿verdad?, para que más gente lo conozca. Claro. Entonces, ¿pero en dónde estamos, doctor Alducin? Bueno, podríamos también ponerlo de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué perdió? ¿Por qué fue tan avasalladora? ¿Por qué fue tan masiva? ¿Por qué fue tan espectacular y asombrosa la victoria de Trump? ¿Verdad? Después de que sus demandas que le hicieron y acusaciones invadieron su casa particular en la Florida, la manera como los medios de comunicación, el Foro Económico Mundial, el globalismo, la Organización Mundial de la Salud, Hollywood, Beyoncé, Lady Gaga, Oprah, todas estas figuras multimillonarias de Hollywood lo atacaron. Atentos de asesinato. Y 2 intentos de asesinato, le llamaron fascista, dictador, mesías falso, tergiversaban completamente sus palabras, lo acusaron de machista y de misógino por estar en contra del aborto. O sea, es impresionante la cantidad el techo se le cayó encima casi, o sea, era Trump contra el mundo, porque de repente 2 hombres, él y Benjamín Netanyahu en Israel, eran 2 hombres que estaban oponiendo junto con Milei en la Argentina, con Bukele en El Salvador, que son 3 o 4 contados con la mano, que están en contra de un movimiento global, que están tratando de hundir al mundo, de eliminar la población, de contaminar a los niños, de permitir que los padres no tengan ningún interés, ni derecho, autoridad o derecho para que se operen o se les hagan operaciones transgénero a los niños o quirúrgicas. Esto es increíble, ¿verdad? Y fracasaron también, ¿verdad? Porque se mostró que los verdaderos fascistas ahora sí, y los verdaderos nazis no son los de la izquierda, no son los de la derecha, son los de la izquierda. Y ahora vemos claramente, ¿verdad? La izquierda tomó escuelas, tomó universidades, la industria del entretenimiento, Hollywood, la izquierda y no la derecha fue la que bloqueó la libre expresión. Twitter, Facebook, Google están completamente censuradas. O sea, fueron unos 4 años, Luis, que acabamos de pasar, de veras que la gente estaba llena de ansiedad, de desesperación, estaban realmente, ¿qué va a pasar mañana? ¿Hacia dónde vamos a ir? En California ya están permitiendo que a los 12 años los niños perdían la patria potestad de parte de los padres. Justin Trudeau en Canadá también a miles de traileros les quitó el sueldo porque protestaron para que los pudiera dejar circular y no se vacunaran. Estamos en un mundo tan asfixiante que ya nadie veía realmente que podíamos respirar. Y yo creo que la mayor parte de nosotros los líderes cristianos, no sé si tú también, pero pensamos, Señor, ya no tardas en venir por nosotros. Sí, definitivamente. Porque si ya la iglesia no tiene ninguna apertura, ninguna puerta, si estamos tan limitados en todo lo que estamos haciendo, significa que ya vienes por nosotros. Así es. ¿Y tú crees que la agenda de Dios, puede Dios retrasarla nuevamente, decir, ok, vamos a dar esta oportunidad? Porque mucha gente decía, bueno, el rapto está a la vuelta de la esquina, claro, ¿verdad? La tribulación está también. Creo que esto va a abrir a lo mejor un periodo de tiempo, o quizá de años, donde podamos tener un poquito más de oportunidad de compartir el Evangelio. ¿O tú crees que sigue acelerándose rápidamente el regreso de Jesús? Mira, no cabe duda que se está acelerando precisamente por esto. Dios, dice la Biblia, nunca va a dejar a ninguna generación sin testigos. Y después de estos 4 años de corrupción, descomposición social y moral que ha atravesado esta nación, Dios en su misericordia hace, como dijo hace poco un gran predicador judío que admiro mucho, Jonathan Cahn, que parece que Trump es la trompeta última de Dios. Lo dijo en una reunión una semana antes con más de 3,000 líderes. Él dijo claramente va a ganar, va a ser reelecto otra vez. Y creo que esto es verdad. O sea, el mundo ha llegado a un punto de tal descomposición, como dice Daniel 8, 23 al 25, que cuando llegue al colmo la sociedad, yo le preguntaba a Dios, ¿cuándo se puede considerar que una sociedad ha llegado al colmo? Porque siempre ha habido transgénero, siempre ha habido homosexuales, pedofilia, homosexualismo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya las Naciones Unidas han determinado que el próximo año
van a establecer la pedofilia. Cuando ya a los niños se les considera objetos sexuales, no hay crimen mayor, Luis. Entonces yo sentí en mi corazón que habíamos llegado ya al final. Ya no puede haber una maldad más grande que ya a los niños meterse con ellos, sin que tengan ninguna protección, como no la tuvimos durante el tiempo que pusieron las vacunas. Entonces, Dios en su misericordia, vuelvo a repetir, nos da un tiempo. Creo que este tiempo va a ser muy corto. No sé cuánto va a durar Trump. No sé, 4 o 5 meses, un año, pero lo que él dure, ¿verdad? Porque a él no lo van a dejar gobernar. La agenda global, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, es el principal objeto de estorbo para la Agenda 2030, que tiene central en sus objetivos la ideología de género. Es imposible que puedan permitir que Trump dure. O sea que no sabemos. Y bíblicamente, pues Estados Unidos no aparece en la Biblia. Entonces, si Estados Unidos no aparece, ¿verdad? Va a ser un tiempo muy corto donde Dios nos va a dejar respirar, analizar nuestras vidas para prepararnos, porque Él ya viene por nosotros. Entonces, creo que es un tiempo de preparación muy grande para la iglesia, para que los que están dormidos, que despierten. Porque creo que la mayor parte de la gente que va a la iglesia son gente que no está arrepentida. ¿Qué punto más importante? Mucha gente, creo que, y eso es algo que no es nuevo, ¿verdad? Pero la iglesia se ha convertido en una cultura, se ha convertido en una empresa, entretenimiento, y la gente está dormida dentro de la iglesia generalmente, ¿verdad? Como a la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Exacto. Que es todas tienen la palabra, pero no todas tienen la unción, Bien. ¿verdad? Y como Apocalipsis, ¿verdad? Habla en el principio, hablando a la iglesia, tengo algo contra ti, ¿verdad? Has perdido tu primer amor, haces muchas cosas, haces mucho esto, pero has perdido tu primer amor. Creo que todo esto está abriendo la oportunidad para, como tú dices, más personas conozcan de Cristo, se despierte, pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué crees que va a suceder ahora que Trump entra durante ese tiempo? Estoy de acuerdo contigo, no sabemos cuánto tiempo pueda durar. Son 4 años los que se predicen que un presidente aquí en los Estados Unidos puede estar en el gobierno, pero a la agenda que hay global no sabemos qué va a suceder. Claro. Entonces no podemos dormirnos, y sobre todo Israel creo que puede entrar en un proceso donde pueda tomar oportunidad de caminar en lo que Dios quiere, porque las alianzas continúan alrededor de Israel. Ahora con Irán, ya el último programa que hicimos el año pasado, estaba revisándolo y platicábamos de si Israel podría atacar a Irán en alguna ocasión. Y decíamos, sí, yo creo que va a ser pronto. Ya lo vivimos. Ya Irán atacó directamente a Israel. Israel atacó de vuelta a Irán con sus limitaciones, especialmente porque la agenda del presidente Biden, ¿verdad?, lo presionó. Pero ¿qué opinas tú que pueda suceder ahora que está Trump con el pueblo de Israel? Mira, esta última administración de demócratas hicieron un doble juego ante el mundo, ¿verdad? Porque siempre es una fachada, es como un teatro. O sea, vemos a los actores, pero detrás hay lo que llaman el deep state, un estado profundo, o los que están moviendo realmente a los titiriteros, que es Biden, que es todos el gabinete que formó Biden, etcétera, etcétera. Y detrás de todo esto está, desde luego, el mundo de las tinieblas. Entonces, la administración demócrata en los últimos 4 años hizo un doble juego, porque decían ante el mundo, no estamos mandando dinero a Israel, y mandó un barco al Mediterráneo, Biden, ahora que hubo la amenaza de Israel, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo continuaban mandando billones de dólares. Dizque a Gaza, y lo sabían perfectamente bien, que ese dinero no era para el pueblo de Gaza, para el pueblo palestino, era para el grupo terrorista de Hamas o Al-Fatah, ¿verdad? Que fue entrenado por Yasser Arafat en Irán. Y Irán ahorita es la nación que más sostiene, que más ha promovido, llámese Al-Fatah, llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los Houthis, los talibanes de Afganistán. Irán se encuentra detrás de todo esto. Y algo sucedió cuando estuvo Trump. Recordamos que trajo la embajada, la movió de Jerusalén a Jerusalén. Fue algo espectacular eso. Vimos también de qué forma los Emiratos Árabes, y Qatar y otras naciones árabes se comenzaron a usar en el Pacto de Abraham, que también le llamamos, porque el siglo pasado
solamente había dos naciones que habían hecho pacto con Israel, Jordania y Egipto. Así es. Y en el siglo XXI no había absolutamente ninguna nación árabe. Pero cuando sintieron que estaban amenazados por Irán, sobre todo Arabia Saudita, comenzaron a decirle a Israel, ¿verdad? Pues sabes que necesitamos un poco de paraguas tuyo, una cubierta, porque no sabemos los locos de Irán, los ayatolás, qué es lo que van a hacer. Entonces, Trump aprovechó eso y se unieron a Israel. Hizo este pacto con Trump. Ahora bien, viene el presidente Obama y Biden y, ¿verdad?, descongela todo el dinero que había congelado a Irán. Más de 100 billones de dólares. Sí, no, impresionante. Y hacen un doble juego. Y lo han mantenido. Entonces, ahora que entra el presidente Trump, ahorita en menos de 2 semanas ha tenido 5 entrevistas con Netanyahu. O sea, están ahorita conectadísimos porque sabe Netanyahu que Trump es de veras. O sea, no va a ser un doble juego. Y los iraníes lo saben, los países comunistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua lo saben, en el continente americano también, que el propio país de México lo sabe también. Acaba de decir Trump, ¿verdad? Se ha catalogado a los cárteles como grupos terroristas, de acuerdo a la ley internacional. Una nación tiene el derecho a perseguir a los cárteles cuando se les consideran grupos terroristas. Y ahorita el gobierno mexicano está temblando. Entonces viene como un susto, todos están temblando. Y esto nos muestra que Israel también va a tener la última oportunidad, porque bíblicamente se tiene que quedar solo. Se va a quedar solo, se va a quedar Europa solo, Rusia va a desaparecer. Cuando se quede solo Europa es porque Estados Unidos de alguna forma algo sucedió. La OTAN no va a progresar en cuanto a la protección de Europa. Rusia no va a continuar proveyendo el petróleo a Europa. Ahorita ya están recurriendo a Estados Unidos. Acaba de decir Trump que les va a facilitar gas y petróleo a Europa. Todo esto se tiene que acabar. Cuando Europa se quede solo e Israel se quede solo, ¿qué es lo que va a suceder? Bíblicamente, bueno, Europa va a pedir ayuda al Medio Oriente. De acuerdo a las profecías, va a haber un G10 en Daniel capítulo 7, 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente se van a unir, y de una de ellas, Daniel 7, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces, Europa tiene que quedarse sola. Rusia no puede continuar ya en su liderazgo de supremacía militar, principalmente con sus ojivas nucleares, y Israel va a tener que abandonar completamente. Algo que dijiste ahorita, importante, es que Rusia posiblemente va a desaparecer. Sí. Lo que pasa con Ezequiel 38-39. Bueno, es que Rusia, desgraciadamente, se ha manejado con que es Rusia, usando una palabra que es príncipe soberano, que se traduce Rosh. Y Rosh, ¿verdad?, no es un nombre propio, es el nombre de de un territorio. Entonces, no sé por qué se le adjudicó esto a Rusia, que fuera Gog, tal vez Putin o tal vez Rusia, ¿no? Pero la Biblia nos muestra claramente que la guerra de Gog y Magog en el 38-39 es la tercera guerra mundial. Porque al final se convierte a todo el pueblo de Israel. Esto solamente puede suceder al final de la tribulación. Después de la tribulación. Y dice en Ezequiel 38-39 que todos los montes van a desaparecer y que van a quedar completamente los cadáveres. Y entonces, ¿cómo puede ser eso antes del anticristo cuando el anticristo va también a hacer lo mismo? Entonces, no se puede repetir, es imposible. Entonces, Gog, ¿verdad?, es el líder de una confederación. De una alianza. De una alianza del norte, que posiblemente sea Siria, Irak y Líbano, con Turquía. Jordania no, ni Egipto tampoco. Porque de acuerdo a Daniel 11:45 al 48, Jordania y Egipto van a ser conquistadas por el anticristo. Entonces, Gog es el anticristo. Es la tercera guerra mundial. Es la guerra de Apocalipsis 16. Y entonces, ¿qué sucede ahora con, por ejemplo, Ucrania? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, Rusia, que está diciendo el presidente Trump que va a parar, ¿verdad?, la guerra inmediatamente. No la va a parar. Eso a mí, yo me acabo pensando, ¿cómo va a suceder eso cuando hay tantos intereses en eso? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tienes ahí en eso? Mira, de acuerdo a Ezequiel 38 que acabas de mencionar, dice Gog en tierra de Magog. Magog en la Anatolia antigua y cubre todas las repúblicas del sur de Mongolia, de Rusia, que son Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, que se separaron en el 91 de la Unión Soviética y que son todas musulmanas, incluyendo Ucrania. Nada más que Ucrania es la que menos musulmanes tiene. Entonces, toda esa región de la Anatolia
junto al Mar Negro, ¿verdad? Y al sur al norte de Turquía, se van a reunir porque son musulmanas, Kirguistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, Turquía, Armenia y las naciones del norte de África, que son Etiopía, Sudán, Libia y tal vez Marruecos. Ese es el segundo círculo que rodea a Israel, que es la que se profetiza en Ezequiel 38. Porque es interesante que en la Tercera Guerra Mundial, que es Ezequiel 38 y 39, no haya ninguna nación árabe. Todas son musulmanas. Irán, es persa, o sea, sí, claro. No son árabes, ¿no? Entonces, tiene algo que pasar con el círculo de las 5 naciones árabes que tiene ahorita Israel, que desaparezcan tal vez el Salmo 83, para que venga lugar en la guerra final de Ezequiel 38. Entonces, esta guerra de Ezequiel 38 nos muestra claramente que todas las naciones musulmanas, porque el anticristo tiene que ser musulmán. ¿Por qué tiene que ser musulmán el anticristo? Luis, haz de cuenta, yo soy el anticristo y aquí tengo al gobierno de Israel. Les garantizo a todos ustedes que vamos a firmar un pacto por 7 años. ¿Qué poder va a tener este hombre para decirle a Israel, los árabes y los musulmanes no se van a meter con ustedes? Sí, pues tiene que ser. El Mahdi. Sí, el Mahdi, sí. El enviado. Que están esperando los musulmanes. Entonces, es el único hombre con ese poder que además les va a decir, pueden reconstruir su tercer templo. Así es. Entonces, el Mahdi va a ser para nosotros el anticristo. Entonces, este hombre tiene que ser musulmán. Y va a surgir, de acuerdo a Daniel 8, de la zona de Siria e Irak. Y para Israel se le llama el asirio al anticristo. Y podría ser para Israel ortodoxo o el judío ortodoxo que sería el Mesías para ellos, a lo mejor. A lo mejor lo pueden ver como de esa manera. No. Bueno, no lo van a ver como bueno, es posible que puedan ellos creer que al hacer ese pacto podría ser. Pues lo puedan comenzar a seguir, así es. Sí, ahí todas son posibilidades, ¿no? De poderlo ver de esa manera. Y entonces, si esto está sucediendo, obviamente tiene que haber un momento de paz. Claro. Entonces, las cosas están viéndose de tal manera. ¿Dónde queda Irán ahorita con esta propuesta o amenaza, no es propuesta, amenaza de Irán directamente hacia Israel y hacia los Estados Unidos, diciendo que va a venir de una forma muy agresiva a atacar, lo acaba de decir hace unos días, que quiere atacar, ¿verdad?, nuevamente a Israel y que se cuide, ¿no?, de esta ocasión. ¿Tú crees que realmente va a hacerlo? Irán, bíblicamente, forma parte de la alianza final contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. O sea, Irán va a sobrevivir. Ahora, hay una profecía en el libro de Jeremías donde es posible que sea bombardeado Elam. Elam es la parte sur de Irán que tiene casi frontera con el Golfo Pérsico, donde se encuentra la centrifugadora de uranio 235 más poderosa de Irán en cuanto a la bomba atómica. Entonces, es posible que próximamente Israel ataque esa centrifugadora y detengan temporalmente la producción de la bomba atómica que van a usar en la Tercera Guerra Mundial o antes de la Tercera Guerra Mundial. Pero Irán va a formar parte y va a ser destruida con el ejército del anticristo. Y entonces, viendo todo ese escenario, o sea, la gente puede decir, bueno, a lo mejor yo no vivo en Estados Unidos, a lo mejor sí, ¿verdad? Europa, toda la parte árabe, Israel, me queda muy lejos. Como que, ¿en qué me afecta a mí personalmente y a mi familia a todo eso que está pasando en el mundo, principalmente en nuestros países latinos? Bueno, acordémonos que el continente americano va a desaparecer. Todo el continente americano va a desaparecer. ¿Por qué lo digo? Porque en el cuarto sello de Apocalipsis 6 habla que una cuarta parte de la población del mundo va a desaparecer. Muy bien, somos ahorita aproximadamente 8,000 millones de personas. Así es. Una cuarta parte son 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano tiene no llega a 1,200 millones. O sea que casi 2 continentes americanos tienen que desaparecer antes de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, nuestros días están contados. Wow. Porque estas bombas van a comenzar ya a surgir ahorita. Es posible que ahorita Estados Unidos, de alguna manera, a Putin lo tiene que desaparecer. No puede Rusia aparecer, porque Rusia no aparece tampoco en las profecías de los últimos tiempos, ni Estados Unidos. Entonces, parece que entre estas dos naciones, mutuamente, van a desaparecerse una a la otra. Wow.
Y Una bomba que caiga en Washington es suficiente. sí. Ya creemos que va todo Estados Unidos, ¿no? Una bomba que cae en Moscú o en Washington, con eso tiene el gobierno ruso para desaparecer. Así es. Y uno como cristiano, como persona que está buscando de las cosas de Dios, que está planeando, hay algo que me gusta mucho que dice el pastor Jimmy Evans, que dice, planea para toda una vida, pero vive como si Jesús fuera a venir hoy, Claro. ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener esa postura. Bien. Y creemos que, por ejemplo, ahorita en nuestros países latinos, con todo el movimiento también, no sé si quieras comentar algo de México, todo lo que está pasando en México, ¿verdad? Cómo está cambiando el gobierno rápidamente. ¿Y qué crees que va a suceder entrando Trump ahora en esa situación, por ejemplo, con México y Centroamérica? Mira, tenemos como, para abordar tu primera pregunta, hoy más que nunca, analizar nuestro corazón. Realmente, como dice 2 Corintios 13, ¿verdad? Examinados si estamos en la fe realmente. Porque, repito, hay cientos, tal vez millones de cristianos en iglesias evangélicas que creen que son salvos y no tienen la salvación. En su vida han dado fruto. Asisten a la iglesia. Van a la iglesia, ¿verdad? Como van los católicos, como un religioso, como una persona religiosa. Pero sus vidas no han sido transformadas, cambiadas, renovadas. Yo siempre le digo a la gente, pregúntale a tu esposa si eres mejor de hace 6 meses. Pregúntale a tus hijos, si han visto a tus amigos. Cuando alguien diga, oye, tú ya no eres así, ya no eres aquello, es la mejor señal. Por sus frutos los conocerán. Claro, que podemos tener, pero si yo sigo igual de hace 5 o 10 años, y mis amigos que tengo hace 5 o 10 años me dicen que yo soy la misma persona, tengo que tener cuidado, porque entonces realmente no ha habido un cambio. Un encuentro con Cristo. Así es. Ahora, muy bien. En cuanto a México y a todos los países ahorita latinoamericanos, el socialismo está arrasando completamente, ¿verdad? Igual que en Europa. ¿Por qué? Porque es aunado a la agenda globalista. Y el globalismo, yo le llamo, es un programa diabólico para tratar de pavimentar el camino al anticristo. Entonces, para que el globalismo funcione, Luis, es necesario que este grupo élite, o lo que llaman Deep State aquí en Estados Unidos, maneje a todas las naciones, que son casi 200 Naciones Unidas, les roben su soberanía nacional, las subordine a una agencia no gubernamental, que en este caso sería las Naciones Unidas o la OMS, que lo vimos en las vacunas. Así. ¿Quién dictó los protocolos en las vacunas? La OMS. ¿Quién es la OMS? Por el amor de Dios. Así es. La dirige Petros, que es un marxista de rojillo de hueso colorado, que comenzó a imponer que póngase la bufanda, que la distancia social, la máscara, sí. los confinamientos, etcétera, etcétera. Y todo venía no de una nación que el presidente haya dicho en México, en Italia, en Roma, todo venía de una agencia que se llama la OMS. Entonces, todo esto nos muestra que el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, las Naciones Unidas también tienen que de alguna forma desbaratarse. Ahorita son 5 naciones las que tienen el Consejo de Seguridad, que son Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Y va a quedar precisamente la forma en la que esta élite va a gobernar el mundo, de donde el anticristo va a surgir. Súper interesante. De hecho, estaba leyendo el otro día 1 Samuel 8, donde la gente pide un rey, ¿verdad? Saúl. Y lo estaba yo, bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es la misma ayer, hoy y siempre. Y cómo el pueblo de Israel pidió un rey, y cuando Samuel fue y le dijo a Dios, ¿qué hacemos? Pensó, yo creo, imagino Samuel, que Dios iba a decir, no, diles que así. Dijo, darles lo que piden. Darles lo que piden. Y la corrupción de sus hijos fue la que abrió el camino para que ellos buscaran un rey, porque decía que sus hijos eran corruptos, que tenían avaricia, ¿verdad? Y que manipulaban la justicia. Y eso es exactamente lo que vemos en los gobiernos de hoy, que por medio de la avaricia, del soborno, ¿verdad? Tuercen la justicia. Y eso hace que el pueblo clame por otra opción. Pero en vez de pedir la opción de Dios, están pidiendo de un solo hombre. Del mundo. Y exactamente. Y pensé en esto, no sé qué piensas tú, doctor Lucin, pero estaba pensando, en ese caso estaban buscando y diciendo, queremos un rey, y Dios les dio a Saúl. Pero creo que el mundo está llegando a tal punto que ha visto tanta corrupción con el socialismo, cómo se está levantando, que van a decir, queremos a un hombre que nos gobierne. Y va a ser el anticristo. Claro. ¿Verdad? Cómo la palabra de Dios te puede dar un referente del momento histórico, pero también tiene un referente del momento profético. No, la relevancia de la palabra de Dios con los eventos a nuestro alrededor es impresionante, ¿verdad? Es milagrosa. En esto que acabas de citar tú, 1 Samuel 8, también la gente ha dicho, oye, pero entonces Dios pone a los gobernantes malos también.
como Hitler, etcétera, etcétera, que es una pregunta teológica que nos hacen los que No sé. a nosotros, los líderes espirituales, y yo les he contestado, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo, el 1 Samuel 8. Dios no escogió a Samuel, escogió el pueblo. Así es. Pero cuando el hombre y el pueblo, cada quien tiene el presidente que se merece, el pueblo tiene el presidente que se merece. Cuando el pueblo de Israel dijo, no queremos que gobierne Dios la teocracia, sino que nos gobierne un hombre como el mundo, Dios le dijo a Samuel, ¿verdad? Pues dales a este hombre y dile las características que va a tener, que se mencionan ahí, para que vean cómo les va a ir, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios también con los nazis? Bueno, fue a través de 6 millones de muertos, que fue el holocausto, Dios permite que regresen a su tierra. Tuvo que pagar el precio, 6 millones de personas, para que una nación pudiera levantarse. Entonces, Dios tiene detrás de todo, Dios endureció a Faraón para manifestar su poder. Así es. Entonces, siempre Dios tiene algo detrás de cada, lo que llamamos malos, pero no todos los gobernantes los ha puesto Dios. Así es. Porque usan Daniel 2, donde dice Dios pone y quita reyes, sí, pero muchas veces los pone porque el pueblo pide eso y Dios entrega a mucha gente a el deseo que ellos tienen. Es un homosexual continúa diciendo, quiero seguir siendo homosexual, Dios te empuja. Quiero dinero, te voy a empujar para que tengas más dinero, para que te generes más y para que toques fondo. Entonces Dios respeta y no hay cosa más dramática que el saber que nos ha abandonado. Así es, como Romanos 1, ¿no? Como Romanos, está citando Romanos 1. Exactamente. Claramente, ¿no? Que los dejó, Los entregó a sus pasiones. Dios los empuja. Así es. De hecho, en 1 Samuel, para ir terminando, está muy interesante el programa, pero dice, ¿verdad? Exactamente que al final del día ellos dijeron, les da, como decías tú, la lista, Samuel, de todas las cosas que van a suceder, cómo los van a tratar, qué les van a quitar a sus hijos, sus posesiones, etcétera, etcétera. Y al final dicen esas palabras todavía, así no me importa, aún así queremos un rey y que nos gobierne como las otras naciones, ¿no? Y creo que el mundo está clamando que la gente que lo gobierne un hombre. Exacto. ¿Sí? Y no están volteando su cara a Dios, sino están volteando la cara y Dios se los va a dar, que va a ser el anticristo. Es interesante también aquí en el libro de Oseas que hay un versículo al respecto que menciona y dice así. Oseas 8, versículo 4, dice, esto es increíble, relacionado con lo que estás diciendo. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Wow, eso está increíble. Constituyeron príncipes, sí, mas yo no lo supe. Tenemos que entender que Dios, la voluntad de Dios es permisiva y es directiva. Así es. Cuando el hombre quiere, Dios lo permite, pero no significa que haya sido su voluntad. Así es. Escogieron reyes, pero yo no los escogí. Así es, qué interesante. Y yo creo que es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y bueno, como decíamos, y para ir terminando, ¿qué quisieras decirle al pueblo, a la comunidad latina, hispana aquí en los Estados Unidos, que tiene quizá ese temor de que ganó Trump y nos va a sacar a todos, ¿verdad? No lo hizo en su periodo que estuvo aquí. Yo creo que va a hacerlo de una forma sistemática, en el sentido de primeramente con los criminales, con personas que afectan a este país directamente. Y yo le digo a la gente que nosotros de alguna manera ministramos directamente, no tengas temor, Dios está contigo. Y si tienes cuentas pendientes, arréglalas, ¿verdad? Porque claro que va a haber un movimiento fuerte, pero al final del día creo que si estamos haciendo las cosas bien y en orden, creo que Dios tiene siempre gracia y misericordia. ¿Qué es lo que tú le dirías al pueblo latino? Sí. Me viene inmediatamente la primera carta de Pedro, capítulo 1, donde dice, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos conforme a la carne, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si tú estás escuchando este programa, yo te exhorto, ¿verdad? Te pido, te ruego por las misericordias de Dios, que examines tu corazón, que analices tu vida profundamente, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, en tus negocios, porque hemos llegado a un punto en la historia donde hemos llegado al final. El mundo se encuentra a la orilla de un abismo. Y ahora Dios dice, ¿verdad? Arrepiéntete. El arrepentimiento es ir por el camino donde tú vas, que tú no sabes que tal vez es un camino que crees que es derecho, pero que te conduce a la muerte. Y el arrepentimiento es darte una vuelta de 180 grados al revés de donde tú vas caminando. Y no solamente, pues ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé mis vicios o el homosexualismo, la drogadicción. No basta con dejar de hacer, sino volverte a Dios.
Porque hay mucha gente que es muy buena, los mormones nos ganan, no toman ni café, que ha dejado de hacer muchas cosas malas, pero no se han vuelto a Dios. Y si tú no te vuelves a Dios con todo tu corazón y tienes tus devocionales diarios y vives para Dios realmente y das testimonio del amor de Dios en la cruz a la gente ganando almas para Cristo, tu cristianismo es pura mera religiosidad. Así que estamos en un punto culminante, un punto donde el mundo llegó en el que es la hora de tu salvación verdadera. Ven a Jesús hoy que Dios te está llamando. Toma en serio a Dios con todo tu corazón y vive para Él los cortos días que nos quedan. Así es. Y recuerda que el gobierno no es la respuesta, pero al final del día Dios es la respuesta a nuestros corazones. Y nosotros tenemos que buscar de Dios profundamente, como dice el pastor Alducin, y creo que son momentos emocionantes. Estamos viendo tiempos muy emocionantes. Y peligrosos y decisivos, y no podemos estar dormidos. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros aquí en Punto de Quiebra, es tu casa, y yo sé que va a ser de gran bendición este programa. Gracias. Nos vemos en la próxima. Claro que sí. Que Dios los bendiga.